investigar las normas de control de calidad del concreto fresco. Son aproximadamente, no son 8 normas las que se van a, no aproximadamente son 8 normas las que se van a trabajar. Ahí les puse los lineamientos que vamos a utilizar. Es una investigación documentada que se va a hacer a computadora. No quiere decir que solo vengamos y hagamos copy-paste. Cada una de las normas va a llevar, puede ser un resumen, ¿verdad? Un resumen que ustedes elaboren de los puntos más importantes, porque hay unas normas que son bastante extensas. Y cada norma, por ejemplo, se trabaja la norma C39 que corresponde al ensayo, al cálculo de la resistencia del concreto. La parte de la norma va a llevar un comentario personal de cada una de las normas para comentar la lectura, ¿verdad? Y no solo hacer copy-paste. Eso con respecto a la parte del laboratorio. También, ya el viernes la segunda tarea corresponde a hacer una investigación acerca del diagrama de esfuerzo versus deformación. Acá en la parte del curso no profundizamos, en la parte teórica no vamos a profundizar tanto en el diagrama de esfuerzo versus deformación unitaria, sino se va a profundizar un poco más en laboratorio. Pero esa va a ser la segunda tarea que se va a asignar el día viernes de esta semana. La tarea de laboratorio es para la próxima semana, para el próximo viernes, no para este. Este viernes vamos a platicar sobre el control de calidad del concreto, vamos a trabajar sobre el control de calidad del concreto. Y la tarea se va a entregar hasta el próximo viernes para que se complemente con lo que vamos a trabajar este viernes, ¿verdad? Y el siguiente viernes se va a hacer una prueba corta acerca de esa tarea. Ahora, con respecto a la tarea de la clase, de la clase teórica, esas son 5 problemas que tienen dificultad, más o menos, ¿verdad? No están tan fáciles. ¿Cuál es el objetivo de que trabajen todos estos días? El miércoles, antes de que sea el examen corto, ustedes resuelvan dudas y entreguen su tarea hasta el día, tienen hasta el día de sábado para entregarla. ¿Qué otra cosa? ¿Solo eso? El tema o los temas que se trabajaron realmente no están tan difíciles, solo es esfuerzo y nada más, esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, pero de una forma bastante básica. No sé si hay alguna duda. La tarea de laboratorio es a mano, es a computadora, no es a mano. A Víctor me había preguntado el sábado en la noche, pero no, ya no le contesté que si era a mano o a computadora, va a ser a computadora. Y tienen todo, 2 semanas prácticamente, o una semana y 6 o 5 días para trabajarla. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muchas gracias. Entonces ahí está subido en el portal. Las clases, me hace falta subir las clases de la semana pasada, solo está subida las 2 clases de la segunda semana, de la primera semana y una clase de laboratorio. Y el día de hoy voy a estar subiendo al portal las clases pendientes que ya trabajamos y no se han subido. Ya las descargué, pero mi internet estaba muy lento y no pude, solo una pude subir. Entonces, yo creo que la velocidad de subida es mucho más lenta que la velocidad de bajada. Entonces, por eso me imagino que se está tardando mucho. Va, entonces vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Buen día, tengan todos muy buena semana. Esta semana vamos a trabajar el tema que corresponde a, perdón, voy a proyectar. A partir de acá vamos a empezar a trabajar el tema de formación. Es quizá, no es nuevo porque ustedes trabajaron de formación en física 2 cuando vieron que era el módulo de Young o el módulo de Hooke. Se introdujo el concepto de esfuerzo y el de formación unitaria, pero de una manera muy básica.
Acá vamos a profundizar bastante con respecto al tema de formación. Es un tema muy, muy, muy importante porque si nos ponemos a pensar, involucra una nueva variable en lo que venimos trabajando. Porque anteriormente, pues se ha trabajado el tema de fuerza, prácticamente es lo que trabajamos, ¿verdad? El tema de fuerza y lo geométrico. Eso es lo que venimos trabajando desde física 1. Se trabaja en física 2 y se trabaja en estática. Cuando planteamos cuando planteamos un sistema de ecuaciones, por ejemplo, para resolver una estructura o para resolver un elemento estructural, prácticamente nosotros nos basamos únicamente en las fuerzas, en las condiciones mecánicas de apoyo y en la geometría de nuestro sistema, ¿verdad? En este caso, vamos a agregar una variable más, que es el método, es la deformación. Voy a buscar una imagen a ver si encuentro acá. Quiero... Entonces, esa va a ser una variable que vamos a trabajar. ¿Qué importancia tiene? Quizá acá no nos parezca tan importante, porque vamos a aprender a calcular la deformación, por ejemplo, de un cilindro, o de una varilla, o de un cable, de materiales muy básicos o de Y elementos que muy se quedó básicos. congelada la pantalla, creo yo. Perdón, quiero ver. Solo se quedó en donde dice formación. Ah, bueno, ahorita voy a ver, vamos a ver. Voy a desconectarme y voy a volver a, voy a cambiar de, de red. Perdón, me voy a desconectar por un segundo. Ya está. Como les decía, quizá nos parezca muy básico,
Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, Inge. Ahí está. Como les decía, quizá les parezca el cálculo de las deformaciones. De hecho, en resistencia de materiales, las deformaciones se calculan de una manera muy básica, ¿verdad? Porque únicamente aprendemos a calcular elementos que están sometidos a tensión y compresión y elementos que están sometidos a torsión únicamente. Luego, la flexión no se ve hasta en resistencia de materiales 2 porque es un poco más compleja de calcular. Entonces, a pesar de que lo que se trabaja aquí sea muy básico, las utilidades o las aplicaciones que tiene el poder calcular la deformación de una estructura son verdaderamente grandes. En primer lugar, ¿por qué son importantes las deformaciones? Los escucho. ¿Por qué creen que son importantes las deformaciones? Vamos a preguntar, vamos a ir consultando. Al azar, vamos a ver a quienes no les pregunto mucho. Harvey, Harvey, ¿por qué crees que son importantes las deformaciones? ¿Crees que tienen alguna importancia las deformaciones? Si hablamos de estructuralmente o si hablamos del curso, ¿tendrán alguna importancia? No, no te escuchamos, Harvey. Diego, Sí, Inge. ¿serán importantes las deformaciones? Las, ¿Deformaciones? sí, sí son muy importantes para tomar en cuenta, ¿verdad? El tiempo de vida que pueda tener una estructura, ¿no? Más o O menos, cuánta más o fuerza menos. puedo someterla. ¿Alguien más que quiera, gracias, tío, alguien más que quiera compartir, si cree o no que es importante poder calcular la deformación de una estructura? Para ver cómo va a fallar alguna estructura. Claro, O, exactamente. o para Sí, poder Roberto. saber la magnitud de la fuerza de compresión que se le puede aplicar a algún material. Vean, exactamente, gracias Roberto. Lo que dice Luis y dice Roberto, estoy completamente de acuerdo. Vean, las deformaciones excesivas que pueda presentar una estructura a lo largo de su vida útil pueden determinar si la estructura funciona o no funciona correctamente. El hecho de que sufra excesivas deformaciones puede causar la falla del material porque se deformó más de lo que podía. Es el caso de, no sé si ustedes han pasado por donde está esta foto, es como en la ruta que va de Talpetate al Peaje. Sí, yo lo he visto, se lo iba a preguntar si era eso. Vean, son unos locales comerciales, me imagino yo, no parece una casa, una vivienda unifamiliar, pero resulta que, en primer lugar, la deformación que causó todo fue el hundimiento del suelo, ¿verdad? Hubo un asentamiento diferencial. Vamos a aprender acá qué es un asentamiento diferencial. O quizás ni siquiera fue un asentamiento diferencial, sino fue un deslizamiento del suelo. Pero vamos a ver qué es un asentamiento diferencial. En el caso de que hubiera sido, acá tenemos nuestra estructura, esta es una casa y esa, vamos a representarlo con una carga distribuida sobre el suelo, que está compuesta, obviamente, por columnas. Vamos a dibujar acá nuestras columnas, por columnas, vigas y losa, ¿verdad? O por muros. Estas son nuestras columnas. Y eso es una carga distribuida. Esta es nuestra casa. Acá está la losa. Entonces, es normal que cuando construyamos, debido a las cargas,
especialmente si son edificios muy grandes, se den asentamientos en el terreno, cierto hundimiento, ¿verdad? Pero hay asentamientos permisibles que son aproximadamente de 2 centímetros como máximo. Es decir, que todo baje acá 2 centímetros. Entonces todo se desplace hacia abajo y no pasa absolutamente nada. Resulta que cuando estamos en un terreno que no tiene las mismas propiedades a lo largo de toda la construcción, entonces, o tiene ciertas características negativas, podría ser que sea un asentamiento diferencial. ¿Cómo es un asentamiento diferencial? Que acá no se siente mucho, acá al centro se siente más y acá tampoco se siente mucho. La cosa es que sea diferente en los diferentes puntos de la estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace eso? Causar deformaciones excesivas, generar momentos debido a la deformación. Miren, si ustedes aplican un momento o una fuerza a una estructura, le va a causar deformación. Y si una estructura se deforma internamente, le va a causar esfuerzos o fuerzas a la estructura. Si algo se deforma internamente, va a causar fuerzas. Si se aplica una fuerza, causa deformaciones. Es como lo inverso, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues uno dice, no se aplica, mire, ahí no hay fuerzas. Bien, la deformación del suelo provocó fuerzas y momentos internos en la estructura y fue lo que al final colapsó y hizo que se rompiera. Entonces, ese es un ejemplo de que las deformaciones excesivas en una estructura pueden ser graves. Otra estructura que está deformada así, o esa está colapsada prácticamente, es como Camino a Santa Cruz. No sé si han visto que hay una casa que se cayó y quedó como que fuera un pañuelo tirado a la losa. Eso ya es un caso extremo, ¿verdad? En el caso de esta estructura, ustedes pasan y ven la deformación que tiene la losa. O sea, esto no está como horizontal. Si fuera horizontal, debería estar tal vez así. No, tal vez no tanto así, pero sí más o menos así. Y tiene deformaciones verdaderamente graves. Esas son provocadas por un asentamiento del suelo que pudo haber sido diferencial o un deslizamiento grave que causó que se deformara completamente. Entonces ya falló el material, por la deformación falló el material y obviamente ya no puede prestar el servicio para el cual fue diseñado, ¿verdad? Entonces esa estructura ya no sirve. Nos podemos encontrar muchos más casos. Ese sería un ejemplo de la importancia que tienen las deformaciones. También el hecho de que se deforme excesivamente no quiere decir de que colapse, pero sí puede causar que no funcione correctamente. Yo les comentaba, hace muchos años creo que comenté eso, que cuando era estudiante, íbamos a un lugar que quedaba afuera de la universidad y era todo un relajo, ¿verdad? Ustedes era un lugar de perdición tal vez. Y en el segundo nivel era una estructura de acero, entonces el acero tiene la característica de que es muy flexible, que presenta bastantes deformaciones previo a presentar una fractura. O sea, el concreto, si ustedes lo analizan, el concreto no presenta deformaciones previo a su fractura, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, que el concreto se rompe, es frágil. Y el acero se estira, pueden doblar la varilla y no se va a romper, sino se va a estirar y de repente sí, ya se rompe. Ese comportamiento se le llama que es un material dúctil. Entonces son dos tipos diferentes de materiales, los dúctiles y los frágiles, que tienen ciertas características con respecto a la forma en que fallan. Entonces resulta que el techo de ese lugar al que íbamos, que era como ir de fiesta, más o menos, no de fiesta, sino era como ir en plan relax los viernes, después de mediodía, el segundo nivel era de acero, era una estructura de acero, pero entonces presenta muchas deformaciones y como todo el mundo bailando y el gran relajo, entonces eso entraba como en resonancia y se sentía, si uno se quedaba parado ahí, se sentía como, o sea, tal vez sufría un movimiento de unos 5 centímetros, digo yo, y hasta ya era preocupante estar ahí arriba, ¿verdad? Entonces, esa sensación de movimiento no debe presentarse en una estructura que va a estar habitada o que va a estar abarrotada por cierto número de personas. No tiene que haber esa sensación de inseguridad porque puede causar caos o alguna otra situación, ¿verdad?
Entonces, no quiere decir de que vaya a fallar, sino simplemente tiene deformaciones excesivas que dan una sensación negativa para las personas que estén dentro del recinto, ¿verdad? Entonces, ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo es de que eso pasó en Australia, de un edificio que se deformaba mucho, entonces hacía que los vidrios se rompieran. Era una estructura de acero, entonces tuvieron que hacerle como una segunda estructura que prácticamente cubría todo el edificio. Era un edificio pequeño de apartamentos. Ese fue un caso que nos presentaron en un congreso en Nicaragua. Era un edificio pequeño, ¿verdad? Pero resulta que tenía deformaciones excesivas, entonces los cristales se rompían. Entonces lo que hicieron fue hacerle una segunda estructura que cubría toda la estructura principal de cierta forma que no hubiera deformaciones excesivas, ¿verdad? Entonces las deformaciones pueden causar, van a definir el comportamiento o no de nuestra estructura. Pueden limitarla también, pueden limitar el comportamiento de la estructura o limitar el diseño de la estructura que estemos trabajando. Entonces, quizá, como les digo acá, vamos a aprender lo más básico del cálculo de una deformación, pero es verdaderamente importante desde el punto de vista práctico. Ahora, desde el punto de vista teórico, mucho, súper importante también. De hecho, hay un método de análisis estructural que se llama el método de las deformaciones, que se basa en las deformaciones que sufre una estructura. Entonces, de esto vamos a profundizar pues, un poquito más en resistencia de materiales 2. Acá lo vamos a ver como muy básico y vamos a pasar ya a ver cómo vamos a calcular las deformaciones en una estructura o en un elemento estructural. Acá vamos a trabajar elementos estructurales y específicamente vamos a trabajar deformación de elementos que están sometidos a fuerzas axiales o deformación axial, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, pregunten, comentarios que quieran hacer. Todo claro, dije. Por el momento no dije. Bueno, vamos a empezar. Entonces, que es muy, muy importante poder calcular o saber cómo se va a deformar, o sea, saber cuál es el comportamiento. Y es una nueva variable que nos va a permitir meter más información, o trabajar más información a la hora que trabajemos problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un elemento que está sometido a carga axial? Este se estira, ¿verdad? O se comprime. Entonces, resulta que nosotros podemos hacer un diagrama. Vamos a ver, por ejemplo, para el caso 1, nosotros vamos a trabajar un diagrama de esfuerzo versus deformación. En primer lugar, podríamos trabajar un diagrama de fuerza versus deformación. Entonces, resulta que aquí tenemos diferentes situaciones. Perdón, voy a corregir esto. Voy a hacer una modificación aquí en la presentación. Supongamos tenemos una probeta de acero y la sometemos si la sometemos a fuerzas axiales, entonces, ¿qué va a suceder? Esta se va a estirar y la vamos a poder llegar hasta su fractura, ¿verdad? Entonces, como les decía, el acero es un elemento dúctil, es un elemento que presenta deformaciones excesivas previo a su ruptura. Cuando hablo de excesivas, son deformaciones que son percibidas a simple vista. Entonces, ustedes ven una varilla de acero y la están estirando y ustedes van a ver cómo se estira. Caso que no pasa con el concreto, ¿verdad?
Pero si nosotros sometemos vamos, a cargas axiales excesivas, vamos a ver esto, ¿verdad? Que la probeta se va a ir estirando, va a haber cierto estiramiento hasta llegar a que se dé la fractura. Entonces, nosotros podríamos analizar o hacer una gráfica para ver cuál es el comportamiento de nuestro elemento cuando le estamos aplicando cargas. Entonces alguien podría decir, bueno, hagamos una gráfica fuerza versus deformación, ¿verdad? En este caso, pues se le aplicó P y la deformación la vamos a representar con esta letra griega, que es una D como colochita. Eso quiere decir deformación, esa la vamos a utilizar como deformación. Entonces acá en este caso pues tenemos una varilla que mide 2L, se le aplicó una carga P y experimentó cierta deformación. Entonces alguien podría decir, bueno, hagamos una gráfica, hagamos una gráfica P versus deformación. Entonces vamos a trazaríamos una gráfica P versus deformación, de una carga que se va aplicando lentamente y va aumentando, entonces vamos a obtener cierta gráfica, ¿verdad? Acá tenemos la deformación y aquí tenemos P. Entonces, a medida que aumenta la carga, va aumentando la deformación y cada material va a tener cierto comportamiento a la hora de que se fracture. Entonces, eso lo vamos a estudiar más a profundidad cuando estudiamos directamente el diagrama de esfuerzo versus deformación. Entonces podríamos tener una gráfica así. ¿Sirve? Sí sirve, tiene información muy importante, ¿verdad? Porque nos presenta una razón de cómo se deforma de acuerdo a la carga aplicada. Entonces eso nos podría servir. Entonces vamos a irnos a esta gráfica. Acá vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a ir probando gráfica por gráfica. Vamos a hacer P, P, P versus deformación. Esa va a ser la primera que vamos a hacer. Luego vamos a hacer P versus deformación y P versus deformación unitaria. Eso ahorita vamos a ver qué es la deformación unitaria. Resulta que nosotros tenemos dos varillas de acero. Una tiene 2 veces el área de sección transversal y la otra tiene el área. Y una tiene la longitud L y la otra tiene el doble de la longitud. La que tiene 2 veces el área tiene longitud L. Y la que tiene una vez la que tiene una sección transversal de área tiene 2 veces la longitud. Entonces vamos a ver qué pasa. En primer lugar tenemos la que tiene 2 veces el área. Esta tiene 2A, la de acá tiene 2 veces el área. Entonces nosotros le vamos a aplicar una carga 2P y resulta que nos va a provocar una deformación, Entonces a esta le aplicamos, que tiene 2 veces el área, le aplicamos 2 veces P, y nos provoca 2 veces la deformación. Ah, no, perdón, nos provoca una deformación normal. Nos provoca D, ¿verdad? La deformación D. Va. Resulta que el esfuerzo que experimentó este elemento 1 va a ser igual a 2 veces P dividido 2 veces A. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el esfuerzo. Fuerza P partido A. Ese es nuestro elemento número 1. Lo vamos a poner acá como elemento número 1. Nos vamos a ir con el elemento número 2. Nos vamos a ir con el elemento número 2. Lo vamos a poner con verde. Entonces vamos a calcular el esfuerzo que experimentó. Se le aplicó una fuerza P sobre una sección transversal A.
Y eso nos dio que el esfuerzo que experimenta es P partido A. Esta tiene una vez el área. Se le aplicó una fuerza P. Y resulta que experimentó 2 veces la deformación. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen que pasa? Vamos a ver, os voy a explicar. Resulta que si nosotros tenemos, de acuerdo a esto que tenemos acá, de acuerdo a esto que tenemos acá, al elemento 1, si nosotros tenemos un elemento 0, si nosotros tenemos un elemento 0, vamos a dibujar el elemento 0 que tiene sección transversal A, longitud L, y le aplicamos una carga P. Este se debería deformar una vez la deformación, ¿verdad? Entonces, si le aplicamos una carga P sobre una sección A, nos encontraríamos con una vez la deformación. Y el esfuerzo sería igual a P partido A. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este es un elemento 0. Resulta que el elemento 2 tiene el doble de la longitud. Entonces es como que tuviéramos dos elementos. Es como que tuviéramos por 2 con respecto a la longitud. Entonces, este primer tramo de aquí para acá a la mitad se va a deformar una vez la deformación, y este segundo tramo de aquí para abajo se va a deformar una vez la deformación. Entonces, entre ambos pedazos van a sumar 2 veces la deformación. Y si fuera 3 veces L, sería 3 veces la deformación. Entonces, la deformación va a depender de acuerdo a la longitud del elemento. ¿Se entiende eso? Sí, sí, jefe. Entonces resulta que si nosotros trazamos una gráfica, ya vamos a ver las gráficas. Vamos a introducir un concepto que se llama deformación unitaria, que es la deformación por unidad de longitud, porque si se dan cuenta, la deformación depende de la longitud. Es como el esfuerzo depende del área, ¿verdad? Entonces la deformación depende de la longitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean, si calculamos la deformación unitaria para el caso 1, para el caso 0, perdón, vamos a calcular la deformación unitaria para el caso 0. Esta va a ser la fórmula de deformación unitaria o la ecuación de deformación unitaria, que es la deformación partido la longitud. Entonces, la deformación partido la longitud. Esa sería la deformación unitaria del caso 1, del caso 0, perdón. Esa sería su deformación unitaria. Para el caso 1, para nuestro número 1, para el caso 1, la deformación unitaria va a ser igual, ¿verdad? Deformación dividido L. Para el caso de un esfuerzo, fuerza partido área, o P partido A. Igual para el caso 1 es P partido A el esfuerzo, ¿verdad? Entonces la deformación para el caso 2 debería ser P partido A, pero no debería ser deformación partido, debería ser la misma deformación, ¿verdad? Entonces ahora si trabajamos el concepto de deformación unitaria, tenemos el caso número 2. La deformación unitaria va a ser igual a 2 veces la deformación dividido 2L, ¿verdad? Porque esa es la longitud del elemento.
Y eso da un total de deformación partido longitud. Y también es para un caso cuando se aplicó un esfuerzo P partido A. Entonces aquí sí podemos decir que todos los elementos se están comportando de la misma manera, porque se les está aplicando un mismo esfuerzo y los tres están experimentando una misma deformación unitaria. En cambio, si comparáramos los esfuerzos con las deformaciones, no nos darían, ¿verdad? Porque este esfuerzo tendría 2 veces la deformación. Este tendría 2 veces la deformación, la deformación y una vez la deformación. Entonces, es conveniente utilizar el concepto de deformación unitaria, que va a ser la deformación por unidad de longitud, debido a que la deformación va a depender de la longitud del elemento. Entonces, por eso es que se introduce ese concepto de deformación unitaria. ¿Para qué? Para poder hacer esa comparativa. Entonces, acá uno dice, bueno, el acero tipo X, este es el acero tipo X, va a experimentar una deformación partido L cuando se le aplique un esfuerzo P partido A. ¿Por qué? Porque siempre se comporta así y se puede observar, ¿verdad? Que siempre que se le aplique un esfuerzo P partido A, va a experimentar la misma deformación unitaria. Entonces, prácticamente ahí se está evaluando el material y vamos a hacer una comparación de cada una de las gráficas. Pero, pregunten. No mucho lo entendí. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. ¿Quién habló? No entendí mucho, Inge. Ahorita vamos a ampliar haciendo unas gráficas. Voy a tratar de ampliar haciendo unas gráficas. En primer lugar, vamos a hacer P versus deformación. Vamos a hacer la gráfica P versus deformación. P versus deformación. Entonces, vamos a hacer una gráfica P versus deformación. Entonces, empezamos. Hagan de caso que vamos a aplicar una fuerza de 5. Vamos a decir que P va a ser igual a 5. Newton. Y la deformación provocada por esos 5 Newton va a ser igual a a 3 milímetros. Ahí está. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero lo vamos a hacer con color azul. Este es el primer caso con color azul. El segundo caso con color rojo. Y el tercer caso lo vamos a hacer con color verde. Va. Entonces, al primero se le aplica una carga de 5, porque se le aplica una carga de P. Ese va con azul. Va, y experimenta una deformación de 3 milímetros. Entonces, venimos acá y vamos a hacer la gráfica de esfuerzo versus deformación. Se le aplican 5 Newton. Se le aplican 5 Newton. Y experimentó 3 milímetros de deformación, ¿verdad? Porque experimentó esa deformación. Ahí está. Entonces queda más acá su punto. Ese es para el caso 1, celeste. Ahí está. Ahora vamos para el caso 2. Se le aplicó 2 veces la fuerza. Se le aplicó 2 veces la fuerza. Vean, se le aplicó 2 veces la fuerza, pero en este caso solo experimentó una deformación. ¿Por qué? Porque tiene 2 veces el área. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Que así sería el comportamiento?
que como tiene 2 veces el área, 2 veces la fuerza, hacen la misma deformación que para este caso. ¿Sí se entiende eso? Sí, Inge. Va. Entonces, para este caso, por aquí está el 10, hasta acá está el 10, porque se le aplicó 2 veces la fuerza, pero la deformación también fue de 3 milímetros, ¿verdad? Entonces, prácticamente la línea esa quedaría así, la del caso 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. Ah, entonces vamos con la gráfica del caso 3, que es cuando se le aplica una vez la fuerza, pero experimenta 2 veces la deformación porque tiene doble longitud, ¿verdad? Entonces les decía que era como que tuvieran 2 de estos, como que tuvieran 2 de estos, 2 de estos. Entonces si es, pegan 2 piezas de estas y cada una se va a estirar esto. Entonces por eso que es que esta se experimenta el doble de deformación. ¿Se entiende? Sí, Inge. Va. Entonces, ¿qué sucede? Que para esa se le aplicó P, se le aplicaron 5 newton, pero experimentó deformación 6 milímetros, porque dijimos que la deformación es 3 milímetros. Entonces vamos a hacer la gráfica con verde. Entonces se experimentó 6 milímetros y se le aplicó la fuerza, que son 5 newton. Este es el caso 3. Ahí va su gráfica. Entonces, ya tenemos la gráfica fuerza versus deformación para cada uno de los casos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes repetir lo último, Inge? No entendí mucho. ¿Qué fue lo que no entendiste? Es que no escuché bien. Me falló la conexión ahorita. No, bueno, ¿quién saluda? Pablo, Inge. Bueno, va, vean. ¿En qué te quedaste, Pablo? La verdad no sé dónde me quedé. Ajá. Lo último que escuché fue lo de que iba a empezar con el tercer caso. Va. Entonces, en el tercer caso, es como que tuviéramos 2 varillas o 2 elementos iguales al 1. Como que agarráramos y lo duplicamos. Ponemos 1 y luego ponemos abajo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene doble de longitud. Entonces, cada una de las longitudes de los tramos de una longitud va a experimentar una deformación y va a experimentar otra deformación. Por eso es que este experimenta el doble de la deformación que ¿verdad? Que experimenta el doble de la deformación porque tiene el doble de la longitud. Entonces es como que cada tramo de longitud L experimenta una deformación de 3 milímetros. Cada tramo de longitud L. Entonces si tiene 2 tramos de longitud L, experimenta 6 milímetros de deformación. ¿Estamos? Y entonces, sobre una carga P aplicada de 5 newton, experimentaría 3 milímetros de deformación. Entonces, resulta que ya tenemos una gráfica fuerza versus deformación. Y si se dan cuenta, cada gráfica es diferente. Pero todos los elementos son del mismo material y entonces, ¿por qué cada gráfica es diferente? Porque resulta que si nosotros calculamos una gráfica fuerza versus deformación, estamos calculando una gráfica del elemento y no refleja el comportamiento del material. ¿Estamos? Esas gráficas corresponden a cada uno de los elementos, más no al material. No están analizando el comportamiento del material. Entonces, de una vez nos vamos a saltear, vamos a calcular
vamos a calcular la deformación unitaria de cada uno de los elementos. Vamos a calcular el esfuerzo y la deformación unitaria de cada uno de los elementos. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero está con azul. El primero tiene un esfuerzo igual a 5 dividido el área, ¿verdad? 5 newton dividido el área. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con eso? No vamos a poner un área numérica, la vamos a dejar así. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, jefe. Va. El segundo elemento tiene un esfuerzo igual a 2 veces P, que son 10 newton, ¿verdad? 10 newton, porque está aplicando 2 veces P, dividido 2 veces el área, porque tiene 2 veces la sección transversal. Ese es igual a 5N dividido el área. No estamos definiendo numéricamente el área, pero en teoría sí deberíamos de tener un valor numérico del área, pero lo vamos a dejar así. Creo que acá podemos trabajar con letras porque trabajamos mucha álgebra, ¿verdad? Y por último, la última barra de acero también experimenta un esfuerzo de P partido A, que es igual a 5 veces el área, o 5 partido el área. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Va. Entonces ahora vamos a calcular el concepto de deformación unitaria, que es la deformación por unidad de longitud. Entonces la vamos a calcular con otro color para cada uno de los casos. Vamos para el caso 1, la deformación unitaria, que es se hace con epsilon, y es igual a la deformación que experimenta dividido su longitud inicial. Entonces en este caso, ¿cuánto es la deformación? 3 milímetros. 3 milímetros dividido su longitud inicial. Lo vamos a dejar como L. Es cuando ploteemos, lo vamos a plotear como 5 y como 3, ¿verdad? Para este caso, la deformación unitaria también es la deformación dividido la longitud del elemento, es la deformación dividido L. Y para el último caso, la deformación unitaria es la deformación, acá queda 3 milímetros dividido L. Y acá para el último caso, la deformación unitaria es igual a 2 veces D, 2 veces la deformación, que son 6 milímetros, dividido la longitud inicial, que en este caso son 2 veces L. Entonces nos queda 3 milímetros sobre L. Entonces, si observamos, prácticamente acá todos experimentan el mismo esfuerzo y todos están experimentando la misma deformación unitaria. Todos experimentan la misma deformación unitaria. ¿Sí? Entonces, si nosotros ploteamos, prácticamente tendríamos la misma gráfica para los tres, que sería en 5, solo que acá ya es 5 dividido el área, 5 dividido el área, y aquí es 3 dividido L. Entonces, esa sería la misma gráfica, esta es la deformación unitaria, y ese es el esfuerzo. Entonces, esa sí sería la misma gráfica para todos. Sí, sería exactamente la misma gráfica para todos los elementos. Ahora hagan de caso que al de la izquierda, al de la izquierda le voy a poner al número 1, y en vez de ponerle una fuerza, le voy a poner 2 veces la fuerza. Le voy a poner 2 veces la fuerza. ¿Cuánto creen que va a ser la deformación?
¿Cuánto cree que va a ser la deformación? No Y sería el la doble. misma. El doble, claro. El doble sería el doble de la deformación, ¿verdad? Lo vamos a poner con un color así especial, con anaranjado. Entonces le aplicamos 2 veces P. Entonces va a experimentar 2 veces la deformación. Va. Entonces vamos a calcular lo mismo que calculamos para este caso. Lo mismo. ¿Cuánto quedaría el esfuerzo? El esfuerzo quedaría igual a 2 veces P dividido el área, ¿verdad? Porque el área sí se conserva. Ese es el esfuerzo. ¿Cuánto es numéricamente? P dijimos que era 5 newton. Entonces quedaría 10 newton. 10 newton partido el área. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el esfuerzo. Ahora calculamos la deformación unitaria. La deformación unitaria, perdón, es con épsilon. La deformación unitaria va a ser igual a 2 veces la deformación, ¿verdad? 2 veces la deformación dividido L. Eso va a dar 6 milímetros dividido L. Ahora vamos a plotear estos resultados, deformación versus deformación unitaria, sobre la gráfica que teníamos, sobre esta, ¿verdad? Que es esfuerzo versus deformación unitaria. Vamos a plotearlo con rojo. Tenemos unos 6 milímetros por acá y 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 y 10. Por acá está. Por acá está. Y queda aquí. Entonces, si graficamos eso, si se dan cuenta es... Ay, perdón, que no quedó bien la gráfica. Si se dan cuenta, la gráfica va a ser la misma, ¿verdad? O sea, queda una sobre otra. ¿Sí? ¿Sí se observa? ¿Sí se observa que quedó una sobre otra? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros trabajamos esfuerzo versus deformación unitaria, sí estamos trabajando información sobre el material. Entonces, si se dan cuenta, para todos los casos, fue el mismo comportamiento en esta, utilizando esta gráfica, la gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria. Si utilizamos P, fuerza versus deformación, lo que obtenemos es una gráfica específica para cada uno de los materiales, porque va a depender de las dimensiones. Acá en este caso ya no depende de las dimensiones, ¿verdad? O sea, ya tenemos una gráfica en donde ya no dependen las dimensiones, sino es esfuerzo versus deformación unitaria y que corresponde a una gráfica del comportamiento de la deformación con respecto a los esfuerzos aplicados. ¿Se entiende? ¿Queda más claro que la forma anterior que lo había explicado? sí. Sí, más o menos. ¿Qué no queda claro? Pregunten. Aquí nada más o menos. Tal vez haciendo algún ejercicio queda más claro. Es que fíjate que de ejercicios de esto no hay. O sea, la idea es entender ¿por qué es que hacemos trabajamos esfuerzo versus deformación unitaria? Porque realmente no hay ejercicios de ese tipo ese tipo de información. Pero el comprender por qué es que trabajamos esa información sí es muy importante. Porque luego ya va quedando como vacíos, ¿verdad? Así como que esto no se entendió bien, esto no quedó claro.
¿Y por qué de ahí, por qué es esto, por qué es aquello? Y resulta que no tenemos como que lo más básico, no lo tenemos bien, ¿verdad? Entonces, por eso sí es importante que pregunten y si hay cosas que no están claras, pregunten, ¿verdad? O cosas con las que tienen dudas. Los escucho. Yo creo que todo bien, Inge. Más los escucho a todos, casi siempre son pocos los que comentan. Comenta Roberto, a veces Fabián, Luis, Pablo y un par más. No escucho bastante. No escucho a los 17. Todo claro, Inge. Vamos a seguir avanzando. Va, entonces, si tenemos una gráfica esfuerzo versus deformación unitaria que representa el comportamiento en sí del material y no el elemento estructural, o sea, ya estamos hablando puramente del material, es decir, que un acero, hay un tipo de acero que se llama A709, o acá nos presenta un acero bajo al carbón y una aleación de aluminio. Cada elemento estructural va a tener cada elemento estructural, perdón, cada material va a tener su gráfica característica. O sea, cada material va a tener una gráfica que define su comportamiento cuando está sometido a esfuerzos. Y va a ser diferente para cada uno. O sea, hay muchos. Entonces, ¿qué diferencias hay? Muchas. En primer lugar, para todos los materiales, especialmente los dúctiles, que son los que estudiamos esfuerzo versus deformación unitaria, van a tener una zona que se conoce como la zona proporcional. ¿Qué quiere decir zona proporcional? En donde los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, o las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aplicamos un esfuerzo, tenemos una deformación, y si duplicamos el esfuerzo, se duplica la deformación. Eso es proporcional, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una característica de nuestros materiales dúctiles, que van a tener una zona proporcional. Otra parte es de que van a tener una cierta parte donde las deformaciones son elásticas. ¿Que son elásticas? Que si se aplica una deformación, se desarrolla una deformación cuando se aplica un esfuerzo, al retirar el esfuerzo también desaparece la deformación. Eso quiere decir que es elástico. Y también va a haber una zona plástica. ¿Y cuál es esa zona plástica? Es luego de que las deformaciones ya son permanentes, ¿verdad? Eso ya se llama zona plástica. Entonces, cada material tiene su curva característica, su curva de esfuerzo versus deformación unitaria, que define cómo se va a comportar. Ya, eso es muy importante, la interpretación de esa gráfica. Entonces, de este lado tenemos acero bajo en carbono y del lado derecho tenemos aleación de aluminio. Entonces, vamos a ver algunas partes de esa gráfica. En primer lugar, ya les decía que tenemos la zona proporcional. ¿Dónde creen que está la zona proporcional en ese caso? En la primera tal vez donde llega a 0.0012. Exactamente, igual en la segunda es 0.004, ¿verdad? De hecho, es como es lineal. ¿Por qué? Porque la gráfica lineal es cuando tenemos una proporción, ¿verdad? Definida linealmente. Entonces, si se dan cuenta, esa parte es lineal, es proporcional. A medida que aumentan los esfuerzos, aumentan las deformaciones. Esa se llama zona proporcional. La vamos a dibujar, la vamos a pintar con azul. Esa es la zona.
Y también en la parte elástica, ¿verdad? Luego, el acero tiene la característica de que se estira, sin que sufre como un estiramiento excesivo sin necesidad de que haya un aumento en los esfuerzos. Es bien difícil imaginarse eso. ¿Por qué? Porque hagan de caso que tenemos la idea, por la forma en que funcionan los materiales, tenemos la idea de que para que se estire más hay que aumentar la fuerza. Entonces resulta que hagan de caso que ustedes están estirando una varilla de acero, van aumentando la fuerza y de repente dejan de aumentar la fuerza, pero aumenta la deformación repentinamente. Es esta parte que está acá. Es esta parte que está acá. Si se dan cuenta, no hubo un aumento de los esfuerzos. Acá no hubo un aumento de los esfuerzos, lo vamos a dibujar con verde. No hubo un aumento de los esfuerzos, ya no hay más esfuerzos, pero sí hubo un aumento de la deformación. Entonces, no sé si para ustedes es difícil imaginarlo, para mí sí. El que hagan de caso que están estirando una varilla con sus manos, de repente dejan de aumentar la fuerza, pero eso se deforma. ¿Sí se lo imaginan o es difícil? Los escucho. Cuesta imaginarse, le dije. Sí, yo no me imagino eso. O sea, es como que se aplica ustedes van aumentando la fuerza y dejan de aumentarla, ¿verdad? Pero de repente eso se estira. Eso se da porque internamente hay una red cristalina o una estructura cristalina, si lo viéramos microscópicamente, hay una estructura cristalina y se rompe internamente esa estructura cristalina, es decir, que se cambian las propiedades, prácticamente cuando pasa eso, se cambian las propiedades de nuestro acero y se da ese fenómeno de fluencia, que es que se estira sin que haya un aumento de carga. Entonces se estira y ya cambió, o sea, ya empezó la zona plástica, ya cambió internamente nuestro material, ya no es el mismo. Eso se llama fluencia o sedencia. Es la zona verde, acá esa es la zona verde. Acá vamos a poner la zona verde. Eso se llama zona de sedencia o de fluencia. De hecho, esta Y que tenemos aquí, el esfuerzo en Y, se llama esfuerzo de sedencia, que es el límite de sedencia, que es donde empieza la sedencia, o donde termina la zona elástica, ¿verdad? Luego, se empieza a endurecer el material, como que luego de que se rompió estructuralmente el material, tiene la característica que se endurece, entonces hay que aumentar los esfuerzos para poder causar deformaciones, ¿verdad? Y toda esta zona es plástica, todo eso es plástico. Vamos a ponerlo con otro color, con color rojo. Acá está esta ya es zona plástica. Va a llegar a su punto donde el esfuerzo es máximo. Esto se llama el esfuerzo o el esfuerzo último. El esfuerzo último es el esfuerzo máximo que experimenta. Luego, aquí aparente, en esta última parte que tenemos acá, es bien curioso analizar la gráfica. ¿Por qué? Porque resulta que
También es difícil imaginarse que va disminuyendo la fuerza y va aumentando la deformación. O sea, y realmente no es que pase eso, pero tenemos que analizarlo bien. Resulta que acá va disminuyendo el esfuerzo y va aumentando la deformación. ¿Cómo creen que puede disminuir? ¿De qué manera podemos disminuir un esfuerzo? Si se dan cuenta que el esfuerzo va disminuyendo, el esfuerzo va hacia abajo, va bajando antes de llegar a la ruptura. ¿Cómo podemos disminuir el esfuerzo o aumentar el esfuerzo? Aplicando Con más o el- menos fuerza. Ajá. Variando la fuerza que se le aplica. Variando la fuerza que se le aplica. Exactamente. Otra forma es variando la sección transversal, ¿verdad? ¿O no? Aumentando el Aumentando área o de disminuyendo. Sí, variando la sección transversal. Resulta que en esa última parte hay una variación de sección transversal. De hecho, se hace más pequeña la sección transversal y no hay necesidad de aumentar cargas, sino se pueden disminuir las cargas para que se deforme, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene ese comportamiento. Resulta que se empieza a formar un cuello de botella. Acá está perdón, esa parte que tenemos acá, se empieza a formar un cuello de botella, ya está endurecido y no hay necesidad de aumentar más las fuerzas, sino de hecho con que se disminuyan, se sigue deformando más el material y de repente llega la ruptura. Entonces son diferentes fases por las que pasa un elemento de acero, desde que se aplica la carga hasta que experimenta la ruptura. Pero como les decía, cada elemento va a tener su curva característica. A la par hay una aleación de aluminio en donde la curva no está tan definida como la del lado izquierdo, ¿verdad? No hay cedencia, no hay esfuerzo, o sí hay esfuerzo último, pero no hay tanta información. De hecho, aquí se saca mucha información cuando se trabaja la parte del laboratorio, ¿verdad? Tenemos el límite proporcional, el límite de fluencia, el límite de fluencia superior, el límite de fluencia inferior, la tenacidad del material. Hay mucha información que se puede obtener a partir de ese tipo de gráfica. Entonces, vamos a investigar la gráfica, vamos a hacer nuestra gráfica, vamos a definir cada uno de los puntos y qué quiere decir cada uno de los puntos. Eso es una parte muy importante de resistencia a materiales, la gráfica de esfuerzo versus deformación. ¿Por qué? Porque define el comportamiento de un material. Entonces, la vamos a profundizar no solo acá, sino en laboratorio, más que todo en laboratorio. Entonces, no vamos a seguir con la gráfica de esfuerzo versus deformación porque ustedes la van a investigar y van a investigar cada una de sus partes. ¿Estamos? ¿Sí se entiende qué es la gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria? No, o sea, no quiere decir de que entiendan qué es la zona proporcional, la cedencia, que ya se la sepan, pero sí se entiende qué es en sí la gráfica de esfuerzo versus deformación. Sí, que A ver, entonces, ¿qué es una gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria? La gráfica que relaciona estas dos, bueno, ¿cómo se llama? La deformación para analizar el comportamiento del material cuando se le aplica la fuerza, cuando se le cambia el área transversal. Claro. Me parece muy bien la definición. Es una gráfica que relaciona el esfuerzo y la deformación unitaria que define el comportamiento de un material cuando está sometido a cargas. Fin. Suficiente. Creo que queda bien claro, ¿verdad? O sea, esa definición está bien clara, bien definida y bien limitada. Es una gráfica que representa la relación de los esfuerzos con las deformaciones unitarias y representa el comportamiento del material cuando está sometido a cargas externas. Ya. O sea, el material se va a comportar de esa manera, fin. No importa más, ¿verdad? Entonces, nosotros como ingenieros, cuando diseñamos, cuando trabajamos y analizamos, suponemos que nuestros materiales son elásticos, ¿verdad?
en ningún momento los vamos a llevar a un esfuerzo plástico. Siempre vamos a trabajar en la zona elástica o en la zona proporcional. ¿Por qué? ¿Por qué creen que trabajamos en la zona elástica y zona proporcional? ¿Por qué creen que trabajamos en la zona elástica o zona proporcional? Porque es más manejable, ¿no? Más allá de eso, sí es más, no precisamente es más manejable. Primero es que las cargas las deformaciones son temporales, ¿verdad? No son permanentes. Eso sería lo primero. Hay otro punto más importante. Vean la gráfica, imagínense qué pueden decir de ese pedazo de gráfica. Yo veo que tiene como que un punto así máximo. No mucho, no mucho. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Que piense por qué trabajamos en esa zona. No se me ocurre, Inge. Vean, ¿por qué trabajamos en esa zona? Porque en esa zona podemos predecir cuál es el comportamiento del material. O sea, esta curva, ustedes ya llevaron cálculo, mate y un montón de cursos, y ustedes saben que predecir esta curva y hacer un modelo teórico de cómo se va a comportar esa curva es muy complicado. Podría ser una ecuación polinomial. Pero esta parte que tenemos acá, la parte proporcional, es lineal, ¿verdad? Entonces podemos predecir el comportamiento en esa zona. Media vez sepamos cuál es la pendiente, ¿verdad? Podemos predecir cuál es el comportamiento. Entonces, son dos puntos muy importantes. En primer lugar, es porque las deformaciones en ese punto son no permanentes o temporales. Y la segunda es porque podemos predecir cuál es el comportamiento en esa zona. ¿Estamos de acuerdo? Es una zona lineal, ¿verdad? Es una zona lineal. Eso sería Pregunten. una zona proporcional ahí, Inge. Sí, es la zona proporcional, por eso mismo, porque sabemos que las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos. Luego ya no. Luego, o sea, aumentan de una forma extraña, ¿verdad? Y ya es difícil predecir el comportamiento. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Pregunten. Pregunten. Aquí vamos a ver el módulo de Young otra vez. ¿Ya lo vieron una vez o? En física 2 lo vimos. Ah, Pero es la ley de... como que el Inge Palacios se estaba adelantando ahí mucho. Como que no correspondían. Sí se ve en física 1. Se ve cuál es el módulo de Young. De hecho, el módulo de Young el módulo de Young en algunos libros aparece como el despeje de esta ecuación, que es la ley de Hooke, ¿verdad? Es la ley de Hooke, aparece como esfuerzo versus deformación unitaria. Entonces, gráficamente eso representa la pendiente en la zona proporcional. Si se dan cuenta, es una relación de esfuerzo versus deformación unitaria, y ese es el módulo de Young o la ley de Hooke. ¿Alguien sabe quién es Robert Hooke? Yo creo que era un científico que también hizo un estudio sobre los resortes. Sí, sobre los resortes. Era contemporáneo de Isaac Newton y intentó robarle supuestamente su información, ¿verdad? O
la teoría del movimiento. Entonces, es igual fue igual de, no igual de magnífico que Newton, pero sí fue contemporáneo y fue muy grande, ¿verdad? Y estudió sobre los resortes, sobre el comportamiento, el movimiento de los astros y el movimiento de los cuerpos, ¿verdad? Es alguien, un físico muy prominente, era parte de la sociedad científica inglesa y tiene ciertos aportes, ¿verdad? Pero uno de los más importantes, especialmente para nosotros, es la ley de Hooke, que es la que predice el comportamiento de los materiales siempre y cuando estén trabajando en su zona proporcional, que es esa zona, ¿verdad? Entonces acá tenemos que la ley, el módulo de Young no es más que la pendiente de esa gráfica. Si lo analizamos gráficamente, ¿verdad? Entonces, a partir de a partir del módulo de Young, nosotros vamos a despejar. Vamos a despejar. Acá recordemos que el módulo de Young es igual a esfuerzo versus deformación unitaria. Nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a P partido A, ¿verdad? Y la deformación unitaria es igual a deformación real partido la longitud. Solo hicimos una sustitución, ¿verdad? De estos dos términos, de este y de este. Entonces, si nosotros despejamos, nos queda que deformación partido longitud, deformación partido longitud, deformación partido longitud es igual a PA, P partido A, dividido E. Si hacemos, pasamos a multiplicar la L, nos queda que la deformación es igual a L por P dividido a E. Por ley de producto de extremos y medios, ¿verdad? Entonces, llegamos a que la deformación es igual a PL partido a E. Una ecuación bastante lógica, ¿verdad? Que la deformación va a ser directamente proporcional a la fuerza, mayor deformación, a mayor longitud, mayor deformación. Eso es lógico, ¿verdad? Y a mayor área, menor deformación, ¿verdad? Y a mayor módulo de elasticidad o módulo de Young, esto se llama módulo de Young o módulo de elasticidad. A mayor módulo de elasticidad, menores van a ser las deformaciones. Es inversamente proporcional al área y al módulo de elasticidad. Entonces, ya con esa ecuación, podríamos determinar cuál es la deformación siempre y cuando tengamos el módulo de elasticidad, el área, la longitud y la carga, ¿verdad? Y esa nos va a servir para un sinfín de situaciones que vamos a trabajar en esta sección del curso, que es donde trabajamos la deformación por cargas axiales, ¿verdad? Esta es la ecuación, esta ecuación ya sería nuestra tercera ecuación, creo yo. Tenemos esfuerzo, es igual a P partido A, deformación unitaria es igual a deformación partido longitud, y esta. Ya podríamos agregar el módulo de Young o la ley de Hooke, que es igual a esfuerzo versus deformación unitaria. Entonces ya con eso tenemos 4 ecuaciones elementales para trabajar resistencia a materiales 1, que nos van a servir a lo largo de nuestro querido ciclo. Entonces, ¿qué hora es? Vamos a ver, yo creo que ya nos da tiempo. No, ya no nos da tiempo. Entonces vamos a dejar hasta acá la clase. El siguiente día, vamos a empezar a trabajar ejercicios y vamos a ver cómo utilizamos esta serie de ecuaciones. ¿Alguna duda hasta acá?
¿Alguna duda? No, Inge. Entonces, yo creo que dudas van a surgir un montón cuando ya estamos trabajando ejercicios. Eso es todo por el día de hoy. Ahí hacen su tarea. Si tienen duda, me escriben. O me pueden... O podemos consultar el próximo día de clases antes del corto. Que tengan buen día. Buen día, Inge. Gracias, Inge, buen día. Y bueno, decime. Bien, Inge. Guardámelo, porfa. Sí, tío, todo bien. Gracias.